donde hay una potencia claramente superior y dominante que se llama China. Para hablar de esto está en línea Patricio Justo. Patricio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bueno, contame un poquito, ¿cuál es la lectura que vos ves de cómo ve China todo este tema? Me permitiría agregar un dato, Takaichi es de una Mm, línea dura dentro ujú. de Japón que inclusive rinde homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, en donde no se hace ninguna distinción en negativo hacia aquellos que fueron perpetradores de crímenes de lesa humanidad durante esa contienda, ¿no? Sí, totalmente. Eso es visto por China como una provocación. Recordemos un dato, vos decías, ella es una ultraconservadora, creo que esa es una de las principales cualidades, más allá de lo simbólico que es la primera mujer también, y eso Mm, era muy importante. Ella es una fiel sucesora, digamos, discípula de Shinzo ujú, Abe, ujú, ¿eh? Quizás el primer ministro que mejor se llevó con Trump o que mejor entendió a Trump, y había mucha expectativa en ese sentido con esta mujer al nombrarla, al ascender como primer ministra, que ujú, pueda ujú. lograr esa sintonía que los anteriores no pudieron, empezando por su inmediato antecesor, ¿no? Y efectivamente la simbología, lo que vimos en las fotos, en las imágenes, las declaraciones del propio Trump, que sabemos que es muy grandilocuente y Ujú, tiende a exagerar las cosas que dice, ujú. pero en la práctica es cierto que ella constituye un perfil que es como lo que necesita Japón en este momento, y que, volviendo a tu pregunta, justamente enoja a China, molesta mucho por todo lo que implica esto, más allá de lo económico, que ahora si querés Sí, hablamos, lo que implica en términos simbólicos el retorno de la línea más dura, ¿no? Del Partido Liberal Democrático. claro. No, a mí me parecía interesante poner esto en foco, digamos, en principio, porque creo que en general las audiencias en Argentina están profundamente alejadas de todo esto. Por Sí. eso cuando uno va a abordar estos temas hay que hacer como un marco, porque si no, el oyente del Ujú. otro lado le estamos hablando de flanflinfla. Entonces, me parece que siempre hay que poner un marco en estas cuestiones. Nosotros tenemos una imagen, yo diría, idílica de Japón, le pasa mucho a los argentinos tener imágenes idílicas de otras Sí, sociedades, sí, pero sí, es un sí. país que lleva 20 años en recesión económica, que Así es. no logra impulsar su economía y bueno, se encuentra ahora también con una crisis de identidad muy profunda porque el partido que representa a Takaichi es un partido que está por el rearme nipón, digamos, Ujú. considera a China una amenaza inminente y bueno, evidentemente todo esto pesa en este escenario, ¿no? Bueno, como vos sabés, Japón tiene una constitución de posguerra que impedía toda esta Ujú, cuestión, pero ujú, hubo modificaciones recientes, y Shinzo Abe fue justamente el principal promotor de esas reformas, donde Japón empezó a usar la excusa de que por razones defensivas primero empezó el rearme, pero ahora Takaichi, lo que vendría a ser, ella el otro día habló de una mayor presencia en el Indo-Pacífico, o sea, ujú, entonces ya es un Japón que sale a proyectar poder militar. Eso claro, sería ya un cambio que vamos a ver, porque ella la expectativa que tiene es que Trump avale eso. sí. Y de alguna forma su estrategia es de seducir a Trump de cuidado, nos descuidaste, nos quisiste castigar con aranceles, nos crees que ya no somos confiables, pero somos un socio, somos tu primer socio en términos militares confiables en el Indo-Pacífico. Bueno, esa es la idea de ella. Entiendo que la parte de las tarifas ya está negociada con ese compromiso, viste, de Japón de Ujú, invertir más de 500.000 millones en Estados Unidos. Veremos si lo pueden hacer ujú. en este estado, pero ese es el compromiso. Pero te repito, lo importante de esto, ella tratando de seducirlo a Trump para que vuelva a invertir en defensa, invierta más en defensa en la región, y que lo tenga Japón como el principal aliado, ¿no? En términos militares. Esto ya es un cambio geopolítico muy fuerte, ¿no? Que de vuelta, principal preocupado y angustiado por esto, la República Popular China. Sí, claro. Me parece que es justo decir, más allá de que seguramente la discusión al respecto de la naturaleza del poder en China, digamos, controlada por el Partido Comunista, la cuestión del Partido Único y todo lo Mm, demás, que la historia de estas naciones es una historia que ha tenido, digamos, situaciones complejas de milenios, ¿no? Es decir, que además, durante la década del 30, cuando empieza la gran expansión del imperio nipón, bueno, no solo penetraron en Manchuria, penetraron en China, sino que cometieron crímenes de lesa humanidad que en realidad, frente a los públicos occidentales, como no, claro. no están reflejados, pero son superiores a lo de los nazis, me parecen en muchos sentidos, ¿no?
José Luis, murieron solo en China 35 millones de civiles. Ni hablar, yo tuve la oportunidad de estar en Singapur, en Malasia, donde también hay memoriales. Todo lo que fue la expansión de Japón es recordada no solo en China, como uno de las capítulos más terribles de su historia, no solo por China, sino por todos los países del sudeste asiático, ni hablar Filipinas, ¿no? Lo que hicieron en Vietnam, en Camboya. Por eso está muy fresco y es una pena porque, por ejemplo, el anterior primer ministro Ishiba, tras 20 años había sido el primero que había hecho un gesto de arrepentimiento, que siempre es esperado cuando llega el momento de la conmemoración, y ahora no, creo que ahora volvemos para atrás, volvemos a la línea de Abe, que recordemos que Shinzo Abe en su momento se subió un avión con el número 731, no sé si recordás esa escena. El 731 es el número de la unidad donde los japoneses hicieron las primeras armas biológicas que experimentaron con seres humanos en Manchuria, ¿sí? La famosa, la nefasta unidad 731. Ojalá que no lleguemos a tanto extremo, pero esta mujer está en esa línea, en esa línea casi reivindicatoria, te diría, de mucho de lo que sucedió en esa época. Sí, que es parte de dos grandes líneas de conflicto interno que hay en Japón. Uno es ese, y el otro es la discusión y la resignificación sobre el tema de Hiroshima y Nagasaki. Hace ya unos 10 años, un ministro de Defensa que le costó el cargo dijo que en definitiva los norteamericanos no habían hecho nada distinto de lo que hubieran hecho ellos si hubieran tenido el arma, ¿no? No, la verdad que eso es desconocer lo que hicieron lo que hicieron los japoneses, lo que hizo la Armada Imperial de Japón, lo que fue en Yunnan, por ejemplo, que yo también visité ahí en el sudeste de China. Se tiraron las primeras armas bacteriológicas sobre civiles, cólera y peste bubónica. Bueno, decir que yo no sé si cualquier país hubiese estado dispuesto a hacer eso y atacando una población civil. Por eso es importante recordar la historia, ponerla en su justo lugar y reconocer lo que fueron los crímenes del pasado, que no tienen nada que ver con la sociedad japonesa. No, obviamente. Entonces, cuando los dirigentes juegan políticamente con eso, lamentablemente ensucian y ponen en ese nivel a la población que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Fueron crímenes del imperio japonés en el marco de la guerra, ¿sí? Por eso, Abe también había hecho varias visitas a los santuarios, ¿no? A los memoriales, que eso también era una cuestión muy controversial. Hubo varios primeros ministros después que le interrumpieron a eso. Hay mucha expectativa de ver qué hace Takaichi también. Me parece que lo más relevante acá sería que ella aproveche, que si puede lograr un buen vínculo con Trump, esto permite una reactivación económica de Japón, y sí, si se puede fortalecer el vínculo de defensa también, pero ahí entrar en ese terreno tan polémico me parece que no le suma nada tampoco, en términos internacionales. Por supuesto que en términos internacionales, pero... Y desde el punto de vista, ¿por qué lo pongo de relieve? Porque a los chinos esto no se les escapa, por eso dije... No, por supuesto que no. Acá no pasa nada, qué sé yo, ves a la señora, es muy simpática, muy agradable, se la ve en realidad... Si mirás bien, baterista, le gusta el heavy metal, con eso conectó con los jóvenes mucho, ¿no? Tiene ese perfil tan particular. Tiene un perfil muy particular, sí, por supuesto. No, y además, bueno, hay que ver una sociedad como la nipona, que probablemente sea de las más conservadoras de todo Oriente, ¿no? Bueno, por ahí los coreanos del sur son más conservadores todavía. Pero hace a un tema fuerte e importante. Ahora, le da un piso a Trump para la próxima reunión con Xi, ¿no? Sí, porque, a ver, yo creo que son cosas distintas. No sé si viste ayer lo felices que salieron los negociadores chinos a las risas en Malasia. Sí. Viste que por lo general los chinos no te expresan ni tristeza ni alegría, son muy cautos. Y evidentemente hay altas expectativas de que se firme un acuerdo comercial importante, de que haya un anuncio importante en Seúl, ¿no? No creo que Trump use esta carta como decir, mirá que ahora me estoy llevando mucho mejor con Japón, le voy a prestar más atención a Japón. Me parece que son dos carriles diferentes, pero es probable que sí pueda hacer alguna mención al tema, de estas declaraciones medio como otra vez con los tambores de guerra, Japón con una postura militarista. Eso realmente es muy preocupante. Pero me parece que el foco del 30 va a estar en lo comercial y en anunciar ese acuerdo que José Luis aparentemente va a ser más importante que el de 2020, ¿te acordás? Ese de fase 1 que después quedó abortado. Bueno, por lo menos eso es lo que se dice en la previa, después veremos,
pero me parece que a los dos les conviene en este momento y efectivamente, como se informa, las negociaciones avanzaron muy bien. Sí. Cuidado con el tema de la soja que nos puede impactar a nosotros, ese es otro tema que por ahí sí nos tendría que preocupar porque viste que este año China no le compró soja a Estados Unidos. No, bueno, además el 27% de la soja que consume la dejó de comprar, se la compró mayor parte a Brasil y un poco a nosotros también. Es probable que haya un compromiso no solo de retomar esas cantidades, sino de ampliarlas. Y ahí hay que ver ahí cómo nos impacta eso, pero bueno, quedará para discutir después del 30. Y bueno, qué sé yo, si se anuncia, si pasa eso, ¿no? Sí, qué sé yo, esos son todos juegos, digamos. El mundo en esto, a ver, nada es definitivo, a Trump le quedan 2 años, digamos, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe cómo va a salir la elección de medio término porque hay una cosa es el Trump internacional, el tío Besset y todo lo demás, y otra cosa es lo que está pasando adentro, que es un polvorín en Estados Unidos internamente. Estados Unidos en este momento, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿viste? Hay tantas variables dando vuelta que una predicción a 48 horas ya me parece que es muy atrevida en este escenario global. No, y además en el mismo China, ahora se va a anunciar el nuevo plan quinquenal, se espera una revisión de las metas económicas, ahí también hay muchos cambios internos que tienen que ver sobre todo con la economía doméstica. Vamos a ver qué pasa con el consumo chino también, eso va a impactar no solo en los chinos, sino en el mundo también. Hay muchas cosas, ¿no?, que pueden cambiar para bien o para mal, ¿no? Bueno, ahí tienen ellos 2 grandes desastres, ¿no? Uno es el de la superproducción de autos eléctricos, que se ha transformado en una locura realmente, la baja de precio y todo lo demás, que están quebrando compañías. Y el otro tema es los fraudes en el sector inmobiliario, que es un escándalo de proporciones en China, ¿no? Sí, totalmente, que ahora hay nuevas medidas de ciberseguridad que se están implementando, hay toda una cuestión ahí importante, ¿no? Porque eso había redes muy importantes que operaban de esa forma, estafando a la gente. Pasa en todo el mundo, digo, pero ahí se habían montado una serie de redes que habían hecho estafas en las dimensiones chinas, ¿no? De muchos millones de yuanes, y es un tema actual, sí. Sí, muy fuerte. Bueno, como siempre, sé que tenés otro compromiso, te agradezco. Un abrazo a la distancia, gracias. Gracias, José Luis, un abrazo. Chao. Bueno, Patricio Houston, analista internacional, vamos a seguir en un instante, estamos en la 99.